Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla el profesor Wilmer del curso de ahora aritmética, ¿no? Vamos a estudiar el tercer o cuarto capítulo del curso. Un capítulo importante porque es un capítulo que van a ver en la universidad, ¿no? Cuando ya ingresen también en los institutos, ¿no? El concepto de promedios. A nivel pre y a nivel colegio pre se estudia tres promedios: el promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico. Pero tengan cuidado, en el curso o tema de estadística, específicamente tiene un nombre, la estadística, ¿no? Eso lo van a escuchar después. Se estudia también otros promedios, como la moda, como la mediana, como el promedio ponderado. También existen otros promedios, ¿no? Percentil, cuartil, decil, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo que van a hacer es solamente aplicar fórmulas y analizar cuándo los datos son continuos. Pero eso ya es otro nivel. Dios mediante vamos a estudiar en estadística, ¿no? Pero lo importante a nuestro nivel, ¿no? Tenemos que saber los tres promedios principales: el promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico. Cada promedio tiene una fórmula específica, ¿de acuerdo? Si tú quieres conocer el promedio aritmético de dos o más números, hay una fórmula. El promedio geométrico de dos o más números tiene otra fórmula. El promedio armónico de dos o más números también tiene otra fórmula. O sea, cada promedio tiene una fórmula específica. ¿De jóvenes? Y eso lo vamos a ver en estas imágenes, ¿no? De acuerdo, hay que saber tres promedios, ¿no? Promedio aritmético, geométrico y armónico. Comúnmente suelen preguntar los promedios para dos números. Para dos números ya el promedio es más pequeño, o el promedio tiene una fórmula más particular o más sencilla, ¿no? Cuando son tres o más, las operaciones se vuelven un poquito interesantes, ¿no? Estudiamos los promedios. También suelen llamarles medias. O sea, pueden decirte promedio aritmético o media aritmética. O te pueden decir promedio geométrico o media geométrica. ¿De jóvenes? Los tres promedios, ¿ya? El promedio aritmético es el promedio que comúnmente se usa o se usaba, ¿no? La suma de datos entre la cantidad de datos. Ahora, el promedio geométrico y armónico es distinto, ¿no? Hay que recordar principalmente el promedio armónico. ¿De jóvenes? Bien, entonces vamos a estudiar, ¿ya? Vamos a revisar la teoría. Bueno, este video es una ayuda, ¿no? Adicional, porque luego voy a grabar, ¿no? Con diapositivas. Acá vemos solamente PDFs. ¿Qué dice el concepto, la idea? Un promedio es una medida de tendencia central. Los promedios tienen su aplicación principal en la estadística. Bueno, cuando te dicen medida de tendencia central, ¿qué significa? Por ejemplo, tú tienes tres notas: 15, 16 y 17. Cuando tú saques el promedio aritmético de 15, 16 y 17, el promedio aritmético es la suma entre la cantidad. Entonces el promedio aritmético de 15, 16 y 17 es la suma de 15 más 16 más 17 y todo dividido entre 3, porque se dijo que es la suma entre la cantidad. Nos adelantamos un poquito, ¿ya? ¿Y cuánto es 15 más 16 más 17? ¿Cuánto es? A ver, 15 más 16, si no me equivoco, es 31. 31 más 17, 48. La suma es 48. Y entre 3, 16. O sea, el promedio aritmético de 15, 16 y 17 es
16. Y 16 es la medida central, porque 16 es un número que está en el centro, ¿no? De los valores 15, 16 y 17. La idea es esa. Ya cuando tú calcules el promedio de dos o más números, el resultado tiende a estar en el centro de esos números agrupados en un orden. Puede que se agrupen de menor a mayor. Por eso se le dice, es una medida de tendencia central. Porque cuando tú calcules el promedio, ese resultado es un valor que está prácticamente en el medio o aproximado en el medio de todos los valores. Por ejemplo, ¿cuál sería el promedio de 3, 4 y 5? 4, porque 4 está en el medio. ¿Cuál sería el promedio de 5, 6 y 7? 6, porque 6 está en el medio. Hablando de promedio aritmético, ¿no? En general, si es que los números son distintos, pueden ser números decimales, el resultado tiene que ser un número que está prácticamente en el medio, o cercano al medio de los valores. ¿De acuerdo? Eso hay que entender, ¿no? Porque a veces leemos y no entendemos. No, es un resultado que está en el medio, ¿no? De los números agrupados en forma ascendente o descendente. Como te dije, ¿no? ¿Cuál es el promedio de 3, 4 y 5? 4, porque 4 está en el centro, pues. Profesor, ¿y siempre es así? No siempre. A veces es un número que está dentro o aproximado al centro, ¿no? De todos esos números. Depende del promedio. O sea, si yo calculo con otro método de promedio, puede que sea un número que está prácticamente en el centro, sí, o aproximado. Los jóvenes, por eso se le dice, un promedio es una medida de tendencia central, ¿no? Profesor, ¿qué significa eso? Ya sabe, pues, ¿no? El promedio es un número que está en el medio de todos los números. Los promedios tienen su aplicación principal en la estadística. Profesor, ¿qué significa eso? Ya te explico, ¿no? Por ejemplo, si hay un grupo de alumnos y tienen diferentes edades, yo puedo conocer el promedio de la edad que tiene todo ese grupo de alumnos o del salón. Si es que algunos tienen 13 años, otros 14 y otros 15, ¿cuál es el promedio de edad de todo el salón? 14. El promedio representa a todas las edades, el promedio de la edad. Bueno, si no entienden, no importa, ya lo van a entender después. Ya, jóvenes, entonces estudiamos los tres promedios. El primer promedio es el promedio aritmético. Se denota con P, A. Ahí me están llamando un ratito. ¡Aló! Hola, profe, a los tiempos. Hace tiempo que no me llama, que le llame y no me contesta. ¿Qué pasó, profe? Dígame. Bueno, buenas, disculpen las interrupciones porque estuve conversando con un amigo sobre asuntos de trabajo, pero continuamos, ¿ya? Esto es muy importante. Bien, continuamos con los tres promedios que tenemos que saber, ¿no? El promedio aritmético, geométrico y armónico. El promedio aritmético lo denotan con PA y una rayita, o también como MA. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije que es promedio o media, ¿no? PA significa promedio aritmético, MA, media aritmética. Si es que ven, entre paréntesis, los números, son los números que tenemos que conocer el promedio de ese grupo de números. El promedio aritmético, PA o MA, es el promedio más familiar, porque su fórmula es muy tradicional. Suma de datos entre cantidad de datos. Les explico. En este ejercicio te piden la media aritmética de 4 y 16. Aplico la fórmula. Suma de datos 4 más 16 entre 2, porque yo veo dos datos. Sería 20 entre 2, 10.
Si es que son tres números, por ejemplo, promedio aritmético de 1, 2, 3, la suma de datos es 1 más 2 más 3. Y entre 3 porque hay tres datos. Sería 6 entre 3, 2. Si fueran 4, la misma rutina, ¿no? Es la suma entre la cantidad. Sumo los 4 datos y divido entre 4, ¿no? El promedio aritmético de 2, 4, 5 y 7 es igual a 2 más 4 más 5 más 7 entre 4, ¿no? Y eso ustedes lo calculan, ¿no? Creo que le va a salir 18 entre 4, sacando mitad es 9 medios, y 9 medios es 4,5. Jóvenes, el promedio aritmético no te lo van a pedir de manera directa, sino de manera indirecta, ¿ya? Porque es muy conocido. El segundo promedio es el promedio geométrico, PG o MG. ¿Cómo se calcula? Se calcula extrayendo la raíz del producto de datos, donde el índice de la raíz es la cantidad de datos. Es decir, si fueran 3 datos, es raíz cúbica. Si fueran 2 datos, raíz cuadrada. Si fueran 4 datos, raíz cuártica. ¿De acuerdo? Y la media geométrica de 4 y 16 es raíz cuadrada. El 2 se sobreentiende cuando la raíz es una raíz cuadrada del producto, ¿no? 4 por 16, 64, raíz cuadrada de 64 es 8. Si fueran 3 datos, el promedio geométrico de 1, 3 y 9 es la raíz cúbica. ¿Por qué raíz cúbica? Porque son 3 datos, del producto de datos, la raíz cúbica. Raíz cúbica de 1, 3 y 9 es raíz cúbica de 27, y es 3. Jóvenes, acuérdense principalmente para 3 datos, ¿no? En promedio geométrico preguntan para 3 datos, frecuentemente. Y el último promedio, que es el promedio armónico o media armónica, es un promedio que se suelen olvidar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fórmula no se presta a recordarlo rápido. Es la cantidad de datos entre la suma de inversas de esos datos. Por ejemplo, calcule la media armónica de 4 y 16. ¿Cuántos datos hay? 2. Y sumo las inversas. La inversa de 4 es un cuarto, la inversa de 16 es 1 sobre 16. Y luego se opera. Hay un cuarto promedio, que es el promedio ponderado. Eso lo vamos a explicar después. Primero, tienen que dominar los 3 promedios que hemos analizado. Promedio aritmético, promedio geométrico y promedio armónico. Profesor, quiero aprender el promedio ponderado, pero si es que no sabes los 3, ¿cómo vas a aprender el cuarto? Ya eso queda como investigación. Observaciones importantes. Para 2 números A y B, la media aritmética es la semisuma. La media geométrica, la raíz cuadrada del producto. Y la media armónica es 2 veces el producto sobre la suma, como método práctico. ¿De jóvenes? Ok. Hay que recordar ya. Para 3 datos también. Ustedes están en el deber de revisar estas diapositivas o estos PDFs. ¿Ya? Tienen que analizar y luego van a resolver los ejercicios. Acuérdate que en este PDF que tiene el logo del colegio se copia solamente la primera parte que tiene el resumen de la clase, luego voy a enviar otro video, y tiene que resolver ahora todos los ejercicios que faltan. Antes dejaba 3 o 5, pero me he dado cuenta de que no estás estudiando al 100%. Por eso vas a hacer todos los ejercicios, ¿ya? Sin piedad. Jóvenes, hay que estudiar. ¿Ya? Ok. Esa es la teoría breve, luego envío otro video con diapositivas, con animaciones, con imágenes, ¿ya? Jóvenes, cuídense bastante y estudien, ¿ya? Cuídense.